Bienvenidos a Coffee Break Podcast, una pausa para café y K-dramas por Nani y Mido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Coffee Break Podcast. Hoy día tenemos el episodio número 2. Muchas gracias a todos los que vieron nuestro primer episodio. Hoy vamos a ir con otro de nuestros doramas favoritos. Es un dorama muy cool y bueno, vamos a seguir un poco la estructura del video anterior también. Vamos a contarle un poco de la sinopsis, los personajes, algunas temáticas y al último vamos a tener nuestro versus de teams de los personajes principales. Así que, Pollo, ¿de qué dorama vamos a hablar hoy? A ver, el día de hoy vamos a hablar de Startup. Este no es tan reciente, pero se estrenó en el 2020. Entonces, iremos de frente hacia la sinopsis como para saber un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, ahora sí voy a leer la sinopsis de Startup. So Dal-mi sueña con convertirse en la próxima gran líder del mundo tecnológico, aunque no tiene un camino fácil ni muchos recursos para lograrlo. Nam Do-san, un joven genio de las matemáticas y fundador de una pequeña empresa en crisis, ve en Dal-mi una oportunidad para darle un nuevo rumbo a su vida y a su proyecto. En el competitivo ecosistema de Sandbox, que es una incubadora de emprendimientos, ambos lucharán para alcanzar sus sueños, enfrentar fracasos y descubrir que a veces el mayor reto no es crear una startup, sino encontrar a las personas con quien quieres crecer. Genial. Bueno, los personajes de este drama son Suzy como So Dal-mi, Nam Yu-hyuk como Nam Do-san, Kim Song-ho como Han Ji-pyeon y Kang Han-na como Won In-ye. Listo. Entonces, con esto dicho, podemos irnos a las temáticas, Pollo. ¿De qué podemos hablar de este drama? Sí, justo para los que han visto el drama, el primer capítulo habla mucho de cómo crecen estos personajes, ¿no? En este caso, Dal-mi y In-ye son hermanas, entonces nace un poco más desde ese lado y lo primero que queríamos hablar es sobre el padre de estas dos chicas. Yes. Porque la primera temática que encontramos y que se ve muy presente en todo es el tema de los emprendimientos y esta competencia profesional. Entonces, justo yo quería introducir primero más que nada el emprendimiento del papá, que se llama Vedal y es como una red de restaurantes con servicio de entrega. Entonces, para todo esto, es como si ahora lo asocio a un ejemplo real del presente, es como una aplicación de Rappi y Pedidos Ya. Claro. Que en ese entonces, que sabes, como en el pasado, no existía ese tipo de cosas. Entonces, desde un inicio, el padre me pareció como un visionario. Aquí el gran tema, o el drama empieza cuando el padre decide ya no trabajar en la empresa donde él estaba, sino crear su propio emprendimiento. O sea, él dice a la esposa, quiero trabajar para mí mismo. Entonces ocurre esta pelea entre los padres porque, bueno, para todo esto es una decisión difícil porque es el que obtiene los ingresos en la casa, es el padre de familia. Y la mamá, de lo que entiendo, no trabajaba. Entonces es difícil tomar una decisión así porque ¿qué va a pasar, no? No siempre te puede ir bien al crear un emprendimiento y tienes que invertir para que se cree este negocio. Entonces esa decisión fue de las más difíciles, pero es una historia muy relevante para todo lo que conlleva luego la historia del drama. Entonces, quería hablar un poco del papá, pero igual, no sé, ¿qué piensas tú de...? O sea, definitivamente creo que es muy cierto lo que dices, que sin él, o sea, él es un personaje vital, si bien no aparece, o sea, aparece en algunos momentos, pero es quien marca el primer episodio, digamos, ¿no? Sí, es verdad que creo que lo complicado aquí era la posición en la que él se encontraba, porque creo que, o sea, no sé, me pongo a pensar un poco en nuestro caso. Nosotros somos jóvenes, como que no tenemos quizás mayor responsabilidad, o sea, en cuanto a familiar, por así decirlo, o sea, estamos tranquilas, ¿no? O sea, cada una por su lado, pero voy al hecho de que cuando uno tiene que emprender, sabe que uno tiene que tomar ciertos riesgos. Y en este caso, él, al ser padre de familia, el único como que soporte económico, la mamá era, bueno, madre, ama de casa a tiempo completo, con las dos niñas a la par estudiando y todo eso. O sea, yo viendo la escena un poco en donde la mamá le decía como que no, sigue trabajando, o sea, quédate ahí. Y obviamente no sabía todo el detrás de escena de lo que él vivía, el maltrato que sufría, el jefe que tenía, que en verdad, o sea, la escena es súper fuerte para mí cuando a él lo maltratan, ¿no? En el trabajo. Y él decide al final renunciar, porque al final apuesta por este emprender, que al final conlleva en todo este problema de que la familia pues se destruye, ¿no? De alguna forma con esa decisión. Pero era porque él apostaba por su sueño, por un lado,
pero también quería darle otro tipo de vida a su familia, ¿no? Porque él vivía esclavizado por el trabajo, o sea, se vio una persona bien agotada, o sea, agotada laboralmente hablando, ¿no? Burnout, literal. Sí. Pero sí, o sea, creo que es un personaje que marca mucho y explica mucho la historia detrás de las hermanas también. Sí, o sea, ya de esa decisión fija es la que la familia se separa, ¿no? Uh-huh. Pero de por sí, él se veía bien perseverante en querer crear este emprendimiento o este negocio. Exacto. Entonces, no sé si, creo que tú quizá quieres hablar un poco más de, gracias al papá, es que justo aparece esta otra empresa que se llama Sandbox. Sí. Entonces, no sé si igual quieres introducirla tú primero. Sí, me encanta. O sea, Sandbox, de hecho, es esta como incubadora de emprendimientos que hablamos en la sinopsis. Es esta empresa que se funda para poder como que ser esta ayuda, ¿no? A estas startups. Creo que hay una frase o sea, como cuando se habla de esta empresa, de que busca justamente proteger a estos emprendimientos, ¿no? Como Sandbox mismo lo dice, y no quiero explicar muy a fondo de por qué surge el nombre, porque creo que lo vamos a tocar en un toque, pero es loco cómo de alguna forma todo está inspirado en este señor. O sea, y en una historia que él habla, ¿no? Con la fundadora, finalmente. Al final, o sea, esta empresa es como que ahorita el top, ¿no? Como que todas las personas que están recién empezando ven en esta empresa una oportunidad para conseguir un aliado, ¿no? Alguien que te acompañe en este proceso de poder crear tu propia empresa, ¿no? Uh-huh. Aparte, yo me puse a pensar, este lugar, que obviamente es un drama, no significa que sea real, pero imagínate que realmente exista algo así. Sí. O sea, sería muy chévere, porque si te pones a pensar, si es que alguien crea un sandbox en la vida real, es como que a todo esto, el lugar, los que ingresan al lugar obtienen oficinas. Sí. Y me pareció curioso que ni siquiera tengan que, obviamente es difícil ingresar a esta empresa, pero no tenían que pagar por alquilar la oficina. No es como un coworking de oficina, sino es un espacio donde realmente ayudan a esos emprendimientos a salir adelante, a crecer. Y aparte, no solo por el lado de material, tienes una oficina para ti, sino también tienen mentores. Eso me parece muy chévere. Que te ayuden ya con la infraestructura, que te ayuden con el espacio, pero también con alguien como que te esté guiando en el camino. Es muy chévere. La propuesta es genial. La propuesta es muy buena, ¿no? No sé si realmente existe algo así en la vida real, pero sí sería muy chévere. No sé, yo me imagino que sí, la verdad yo no he averiguado. Sí. Pero siento que, o sea, es gracias al papá, gracias a esta empresa, es que llegamos un poco a conectar a todos los personajes. Porque al final lo que sucede es que los personajes principales, en este caso, bueno, específicamente Sodalmi, Nam-do-san, Won In-ye, se postulan para poder ser parte de esta empresa que obviamente va a ayudar a sus emprendimientos, ¿no? Entonces, hay una hackathon donde tienen que participar y todo eso, pero ellos pasan por un montón de filtros, o sea, tienen que pasar varias fases y una vez que lo logran, llegan a este evento masivo donde se arman las empresas, tienen que participar, un poco como que competir entre ellos y solo las mejores entran, ¿verdad? Sí, igual al menos creo que los guionistas tuvieron muy claro de que quiero hablar del tema de emprendimiento. Sí. Y justo coincidentemente se estrenó en pandemia, en 2020. Me encantó. A finales. Entonces, de alguna forma, no sé si coincidencia, pero justamente en pandemia fue que la mayoría de gente empezó a crear emprendimientos. Entonces, coincidió un poco con esto de que quizás fue el tiempo de estrenar ese drama que ya estaba en planes o no, pero se estrenó a fines de 2020. Entonces dije, qué buena, porque entre que te enseñan ya la vida de los personajes, que sea ficticia y todo, pero te enseñan también términos y procesos de crear un negocio que igual te sirven. Obvio. Entonces, a mí me gustaba que cada capítulo también tenga un nombre específico o términos que solo lo usen para negocios, pero aplicaban este nombre de capítulo ya sea a la vida personal y amorosa de los personajes, como literal. También a una situación que ocurre en su emprendimiento. Entonces, balanceaban mucho esas cosas y yo me enganchaba mientras volvía a leer el nombre del capítulo y decía, tiene mucho sentido. O sea, esta temática del capítulo lo veo aquí y aquí. Entonces dije, no, o sea, de por sí el ambiente que crean o todo lo que crean por Sandbox es muy bueno. O sea, ¿no? Es muy chévere, o sea, y es un poco gracias a este evento que viene de poder como que ayudar a emprendimientos y todo ello que se introduce Samsung Tech, de hecho. O sea, que es un poco el emprendimiento que tiene
Nam-do-san, ¿no? Que es este personaje que de hecho marca un poco como que la línea en cuanto a cuán difícil había sido para ellos, o sea, porque muestran esta realidad paralela de, claro, Sandbox como que ayuda a los emprendimientos y los emprendimientos que entran ahí como que wow, y luego te muestran la realidad que vive Samsantec, que es esta empresa que realmente es como, trata de aprovechar al máximo entre la IA, el reconocimiento de imágenes, como que son capos los programadores y los desarrolladores que están detrás de esta empresa, son 3, el personaje principal y sus 2 amigos. Pero venían ya de una mala racha, por así decirlo. O sea, la familia de Nam-do-san había invertido en ellos, querían ayudarlos, todo eso, pero venían 2 años de que ellos no veían ningún fruto en relación a su emprendimiento, ¿no? Y se muestran varias escenas, o sea, donde llegan inversores que no eran buenos inversores, o sea, había gente que quería robar su tecnología, querían engañarlos, etcétera. Y claro, cuando viene esta propuesta de, hey, pueden venir como que a Samsantec, a Sandbox, como que Samsantec decide también sumarse a eso, como que él ve una oportunidad para hacer crecer también su emprendimiento. Sí, exactamente, vieron una buena oportunidad y creo que está bien porque justo nos da este contraste entre crear un emprendimiento no es fácil, entonces qué bueno que exista Sandbox donde te pueden apoyar a crear o mejorar tu negocio, pero existe Samtech que te ve más la realidad de estas dificultades, ¿no? Y me gusta que sean como los amigos de los que crearon, ¿no? Creo que quizá la mayoría se puede sentir identificado más con ellos en el que, oye, queremos un negocio, pero no es fácil. Entonces ellos mismos se dieron cuenta y los 3 aprovecharon sus habilidades como desarrolladores para crear algo chévere. Y sobre todo eran programadores o desarrolladores, pero me gustaba que estaban yendo por la temática de tecnología, de innovación. Creo que ni ellos mismos se daban cuenta qué hacer con su producto. Su producto era muy bueno, ¿no? Lo de inteligencia artificial, de reconocer imágenes. Hasta le mostraban al papá de Do-san como, mira, hacemos esto, pero hasta ahí quedaba la idea. Claro. No sabían cómo vender la idea a otros. Entonces eso les dificultaba cómo crear inversionistas. Entonces la decisión de ellos de postular a Sandbox fue la que al menos les iba a ayudar a crecer profesionalmente o a crecer el negocio que no se imaginaban. O sea, esto fue a la par del lado de la profesional, pero igual la decisión también que hace es porque también involucra ya cuando se empieza a crear este romance que hablaremos después. Pero eso es básicamente como el tema de emprendimientos, por ejemplo, chévere, ¿no? Vieron bastantes como ejemplos, se podría decir, ¿no? De los emprendimientos. Sí, me encantó. Entonces, más que nada creo que podemos pasar a la segunda temática, que habla de ese reinicio personal y superación de los personajes. Entonces, para esto yo quería preguntarte algo, y es si sirve introducir esta como que, o sea, el rol que tiene cada uno, como para que se entienda un poco el trasfondo de, o sea, Sodalmi es la personaje principal, tenemos a Woninje, que es la hermana, solo como un resumen chiquito, ¿no? Al final, cuando los papás se divorcian, Sodalmi decide quedarse con el papá, Woninje se queda con la mamá, al final la mamá se casa con un multimillonario, a ella le va bien en la vida y hablaremos un poquito más de eso, y Sodalmi se queda con el papá, al final el papá fallece lamentablemente, y ella queda con su abuela, ¿no? O sea, velando por la abuela y todo. Y luego tenemos a Nam-do-san y a Han Ji-pyeon, ¿no? Que también son estos 2 personajes que al final lo loco es que, bueno, ya estamos hablando con gente que ha visto el drama, pero Han Ji-pyeon es el verdadero, en teoría, Nam-do-san, porque él era el que se hizo pasar por él, ¿no? Para como que conocerse. Él se conoce con Dalmi a través de cartas, tiene una conexión muy bonita con la abuela lo ayudó mucho en su infancia, y bueno, todo este entreverado o cómo llega a mezclarse todo en Sandbox o en el emprendimiento es porque Han Ji-pyeon, al hacerse pasar por Nam-do-san, lo que sucede es que años después Sodalmi está buscando a este Nam-do-san y Han Ji-pyeon, para ayudar a la abuela, busca a Nam-do-san y le pide por favor que se haga pasar por la persona de las cartas. Es un poco eso, como que el resumen de los personajes para poder introducir a... Pero siento que sí era importante decirlo para un poco que tener como el trasfondo de... Es un buen contexto porque resumen. El resumen. El capítulo 1, la historia del papá con su idea de negocio y cómo la familia se separa. El capítulo 2, literal, es que se introducen estos personajes ya de la vida adulta, más que nada. Sí.
y cómo es que se empiezan a reconectar nuevamente en el presente. Entonces, sí, creo que fue muy importante porque justo yo quería primero hablar de la hermana mayor, que es Inge. Inge, en este caso, bueno, ella misma decidió, porque los padres le preguntaron, ¿con quién quieres quedarte? ¿No? Entonces, ella misma decidió ir con la mamá e ir por el lado de que le benefició que se iba a casar con una persona que tenga dinero, porque ella iba a tener en realidad mejor educación. Y se mudó a Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de ella, o sea, era muy cercana a su hermana menor, pero las circunstancias y las oportunidades se le dieron en ese entonces y ella lo tomó, o sea, prácticamente, ¿no? Lo tomó y no es, bueno, se pelearon cuando sucedió el tema de que me voy a ir fuera del país, pero después, bueno, después no supimos nada más hasta que ellas se vuelven a reencontrar de adultas, y es el tema de que también Inge vuelve por el tema de que ella trabajaba en la empresa de este padrastro, ¿no? Ella era encargada o directora de una de las empresas o de la empresa en sí. Entonces, se muestra ella cómo es exitosa. Entonces, la muestran exitosa, la muestran así, y hasta es curioso que justo hasta le invitan a conversar en el escenario ahí en Sandbox, como para otros, no sé si gente que trabajaba ahí, otros colaboradores, o en general era como una charla pública, pero la invitan a ella. Entonces, ella inicia desde este lado, ¿no? Del escenario, con la misma dueña del Sandbox, entonces, con el G-Pion al lado también. Entonces, era mostrar, su introducción fue este éxito que ella obtuvo, ¿no? Que más adelante uno se da cuenta de que no porque hayas crecido con dinero es que te vaya a ir bien, sino ella misma se va dando cuenta de que importa más muchas cosas. Entonces lo hablaremos más con la relación que ella después empieza a desarrollar mejor con Dalmi. Pero esa era mi perspectiva por el lado de Inge. No sé si igual quieres hablar de ella más o... Ella es como que este personaje clásico de cómo reflejan el éxito, ¿no? O sea, es una chica que al final, dentro de todo, como la decisión que tomó se evidencia que tuvo fruto en ese sentido, ¿no? Porque ella se fue con la mamá, como que tuvo un padre multimillonario, ahora está a cargo del grupo Morning, creo que se llama la empresa, y claro, o sea, se ve como que ella triunfó. Esa es la primera imagen que tenemos de ella, una mujer bastante segura, bastante independiente, ¿no? Es más, o sea, como que se ve el crecimiento de ella. La mamá quedó como que simplemente le da la vida fácil, ¿no? Como que la mamá tenía todo, acá estaba cuanto quería, todo, pero digamos, ella sí se formó o buscó formarse, como que seguir haciendo crecer, en este caso, el negocio del papá, y cuando se reencuentra con Dalmi, pues al final esa es la imagen que evidencia, ¿no? Y se ve esta dualidad de cómo una hermana triunfó y tenemos ahora este personaje de Sodalmi que es como que todo lo contrario, ¿no? Ha tenido que sobrevivir, digamos, en la vida para poder salir adelante. Entonces, un poco como introduciéndola ya, de hecho, a ella, se quedó sin papá, o sea, el papá muere y luego como que está la abuela, que es como la personaje, para mí es como el ancla, ¿no? O sea, es la persona que la acompaña y el soporte para ella. Claro, hay momentos en donde como que vemos esta relación tan bonita que hay entre ambas, ¿no? Y cómo se han acompañado a lo largo de los años. Y claro, Sodalmi siempre busca la manera de recursearse, de darse, o sea, para poder seguir sosteniendo a su abuela. Su abuela, de hecho, también trabaja, tiene su negocio, su puestito, pero dentro de todo como que Sodalmi es como que ahí también el soporte económico de ella, ¿no? Al inicio se muestra a Dalmi trabajando para una empresa de té. Sí. Y de hecho era muy buena en su trabajo, o sea, era súper capo y todo eso, pero claro, también se la muestra como una persona que no era alguien como estable, ¿no? O sea, siempre se movía del lugar, como que todo ello. Me parece que en una de las escenas también donde la abuela cuenta un poco de ella, decía que si bien ella pudo ingresar a la universidad, no, lamentablemente no pudo continuar y lo dejó porque siempre iba de un trabajo en otro trabajo para poder sostener a su familia, ¿no? Entonces, es un personaje que demuestra mucho como resiliencia, ¿no? O sea, para mí esa es como la palabra que la define. ¿Tú cuál es tu perspectiva? ¿Cómo te sientes en relación a ella? También marqué resiliente. Dalmi es resiliente y hasta Ji-Pyeon se lo dice posteriormente. Pero justo también me gusta que hicieron esta como conexión entre la hermana y ella en el inicio, cuando nadie tenía idea que ellas eran hermanas. Así es verdad. La hermana estaba ahí en el escenario y la otra estaba como en el público y le hace la pregunta de si te arrepientes de tu decisión.
¿no? Nadie La entendía mayoría nada. no tenía ni idea, pero después que nos muestran la historia del pasado, de cuando eran niñas, y se refiere más por te arrepientes de haberte ido con la mamá y no con el papá. Y dije, wow, ahí explotó obviamente la relación. Y encima que explotó, hace que nos muestren a una Dalmi mucho más competitiva, no solo del lado profesional en su empresa, que sale una parte corta en la que se esfuerza un montón para crear este récord de venta que obtuvo. Sí. Pero en realidad no tuvo mucho mérito, ¿no? Porque No. te den un cupón no significa de que no sé, Claro. ¿no? Que sea como, wow, tu mejor premio o recompensa por tu Es gran verdad. esfuerzo. Entonces, ella creo que también misma se da cuenta de que ahí como era una mini razón para ya no seguir por ese lado en tu vida profesional, Claro. pero luego reaparece la hermana, entonces esta competitividad que le nace por quiero que sepas de que yo también soy igual de exitosa que tú. Literal. Y que no significa que exitosa de que tenga más dinero, sino de que también he sabido vivir bien a mi manera. Entonces, esa como pregunta-respuesta o mini discusión que le dan esto creo que fue bueno para introducir a Dalmi en lo que dices. Bueno, igual la has descrito muy bien, o sea, Dalmi es tal cual y ya no quería como repetir lo mismo porque creo que el que creo que podremos hablar más es de Dosan. Sí, y me encanta que dijiste el tema de la competitividad, porque es a raíz de que como que ellas se reencuentran, que claro, o sea, ella, para esto también le engaña, o sea, a la hermana, porque ella como que le vende una imagen de ella que no era, y encima le dice que tenía, o sea, un negocio con su pareja o su enamorado, o sea, como que da a entender que, y que era Dosan, ¿no? La persona. Y la hermana le dice como que, ¿qué? El chico de las cartas, ¿no? O sea, como que, ¿qué? Todavía, no tenía ni o sea, lo encontraste, una cosa y no tenía ni idea, ¿no? Y ella le dice que sí, y la hermana le dice, bueno, te invito a este evento donde puedes hacer networking y todo, lleva 2 antes, ¿no? Y la chica estaba ahora, ¿qué hago? O sea, sí, es como que Dalmi le tiró la piedrita y luego la otra le tiró la piedrota. Claro, o sea, y le salió el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Y la pobre ya no sabía qué hacer, y en verdad ahí es donde ella empieza a buscarlo, ¿no? Me da risa, porque claro, o sea, Dalmi comienza a estoquear, o sea, literalmente como cuando uno quiere saber mucho de alguien, ¿no? Ya, y comienzas a estoquear, oye, lo buscan, no sé, en LinkedIn, en Instagram, no sé, como que necesitas revisar sus redes, y Dosan no tenía nada. O sea, nada, no había ni un rastro de él, y empieza a frustrarse la mujer, porque sabía que venía el evento, necesitaba a alguien que lo acompañe. O que se haga pasar por O que se haga pasar, pero ella quería ubicarlo a él. Ella hizo la mentira, sí, ese es el tema. A paréntesis, la abuela sí sabía el tema de Dosan, pero tampoco le quiso decir nada porque para la abuela era como que nunca conocía a Dosan, una cosa así. Claro, nunca lo conocía. Él dejaba las cartitas y no tengo ni idea. Entonces ya, eso es solamente el paréntesis de esto. Porque la abuela también pudo haber, ¿cómo se dice? Le pudo haber dado pistas, pero la abuela también sabía que era también eso una mentira. Sí, literal. Entonces ahí era de mentira hasta a la mentira siguiente y así. Entonces todo se iba desenredando, pero al menos nos dio chance de que reaparezca esta conexión de la abuela al intentar buscar al Dosan falso que escribió las cartas. Claro. Entonces por ahí. Pero hablando más que nada de Dosan, porque el verdadero Dosan. El verdadero Dosan. Porque siento que él tiene mucho de la temática del reinicio personal. Porque para esto también muestran varias escenas del Dosan de niño. Sí. Y a mí me parece curioso porque, bueno, otra vez el contraste de la familia, pero Dosan era como muy inteligente. Sí. Lo tomaron de muy inteligente, pero yo lo sentí muy presionado por su familia de hacer las cosas, ¿no? Es verdad. De como que, ya, ganó este súper premio, ganó el dinero también, creo, o si no era el dinero, ganó, bueno, la medalla de reconocimiento de un concurso. Entonces, desde ahí los papás dijeron, tú tienes que entonces estudiar, solo estudiar, ingresar a la universidad rápido, y no sé cómo es que logra igual ingresar a la universidad tan chibolo, se salteó 3 años, una cosa así. Dije, bueno, creo que para redemostrar, redemostrar que era súper capo, ¿no? Inteligente. Entonces, había mucha presión por la familia, pero a mí la escena que me parece que también le marca a Dosan es cuando van a ver a ese jugador de béisbol y le firma la pelota y le firma unos pósteres o algo, creo. Y le dice como que, ¿cuál es tu sueño? Le dice. Y él, Dosan creo que no sabía y el papá le dice, di tal cosa. Entonces, el jugador de béisbol se dio cuenta y se quedó mirando como que
¿cuál es tu verdadero sueño? Entonces, al final, entonces le pone dedicatoria, Follow Your Dream. Entonces, creo que esa frase después queda tan marcada para representar la trayectoria de Dosan en el dorama que dije, ok, entonces él presionado, sin saber realmente cuál es su sueño, porque quizá crear su empresa con sus amigos, el emprendimiento, salió porque, buena idea, ¿no? Voy a estar con ellos pasando más tiempo y lo que sea, pero creo que no reflexionaba mucho más en cómo es que quiero que mejore mi empresa o el sueño que realmente quiero que suceda para la empresa. Entonces, por ahí es que él nace, no sé si igual... Me da la impresión también que era, o sea, a lo largo del dorama solo sentía que su inseguridad saltaba más y más. O sea, de verdad, ya no es solo en lo romántico, sino en general, él dudaba mucho de sus capacidades y creo que eso puede pasar cuando uno siente tanta presión. Entonces creo que, aparte de eso también, no quiero justificar esto ya, pero es hijo único, o sea, no tenía otras personas, o sea, hermanos, digamos, con quienes compartir eso. Al final, los amigos cumplen ese rol de hermanos que lo acompañan en ese proceso de él tratar de descubrir qué quiere hacer, pero era tan capo, no sé cómo decirlo ya, pero es que era tan capo que a la vez no sabía bien qué hacer. Ajá. O sea, y realmente creo que eso pasa mucho, o sea, pasa mucho cuando quizás como que viene acumulando tantos logros que al final como que de ahí dices, oye, ya, como que, ¿qué más? O sea, como que, ¿hacia dónde puedo ir? Como que ya, soy bueno en esto, soy bueno en el otro, etcétera, ¿no? Los amigos renuncian a sus trabajos, van a apoyarlo a él, porque también lo veían así, como los papás, ¿no? Como que siento que él tiene las capacidades, pero no tenían claro qué es lo que quería hacer. Y para mí ahí es donde el rol de Dalmi es que, ¡pum!, como que dispara ese tratar de descubrir qué es lo que quieres como que hacer en la vida, ¿no? Entonces, nada, yo creo que con eso podemos ya entrar a la siguiente temática. Sí, creo que es la final, el juguito y la carnecita de este episodio. Sí, igual, como mencionas, sí, fácil ya lo menciono después, pero la tercera temática entonces es sobre relaciones humanas y los dilemas emocionales. Eso es todo. O sea, sí, se da un montón, pero primero queremos introducir a las hermanas, porque son las primeritas que aparecen en el primer capítulo. Entonces, la relación más que nada de Dalmi y de Inge, a pesar de todo, de esta mini pelea de cada quien decidió vivir con un padre diferente, Inge se vuelve buena hermana. Sí. O sea, esta competitividad no la siento como que compito contigo porque te odio, sino simplemente compito contigo por mi propio orgullo. Siento que las dos eran muy orgullosas de sí mismos y qué bueno de que ese orgullo igual no hizo que se odien, sino simplemente de que busquen mejorar a ellas mismas para demostrar que son buenas. Sí. O sea, que son capas o que son, tienen éxito, ya sea a su manera. Entonces, creo que eso ayudó a que se dé esta relación de hermanas bonita finalmente, a pesar de todo. Es loco, pero al final Dalmi termina trabajando para ella. Entonces, o sea, quieras o no, claro, poco a poco el dorama va mostrando cómo esta relación se vuelve a dar, ¿no? Porque sí es verdad que cada una trataba de probar que la decisión que tomó estuvo bien. Dalmi con el papá, ella con la mamá, pero al final no era tanto eso, o sea, realmente también ahí cada una necesitaba reafirmar que lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso al final ambas terminan entrando a Sandbox, ambas terminan teniendo cada una como que un emprendimiento a cargo, ¿no? Y empiezan a competir, pero es como tú dices, o sea, al final el tenerse una a la otra hace que despierte esta competitividad sana de, hey, o sea, como que yo quiero lograr esto. Al final Inge decide como que entrar a Sandbox porque hay una parte donde ella dice como que ella ya no quería depender de los contactos o de su background familiar, ¿no? Como que ella ya estaba cansada de que al final el papá, de alguna forma, padrastro, se aprovechaba mucho de ella. Y el hermanastro peor todavía, que era un bueno para nada. Eso fue clave, porque ahí es cuando Inge se dio cuenta de que el papá, o el padrastro, mejor dicho, se estaba tratando de aprovechar de sus capacidades. Claro. Y es cuando ella se molesta y se da cuenta como que, siempre me vas a ver como que, no como tu hija real, sino se le vas a dar siempre el mérito al hijo mayor. Si es que no tiene la capacidad, no, igual se la daba. Entonces ahí es cuando ella decide, no, mejor yo por mi cuenta. Y voy por mi cuenta. Eso le fue bien a ella para darse cuenta, es verdad. Y se dio cuenta de que pudo hacer las cosas por las capacidades que ella tenía. O sea, definitivamente
o sea, quieras o no, sí pesaba, igual que era la hija del director de esa empresota, ¿no? Sí. Pero ella ve la manera de también salir adelante por sus propios méritos. Y se lo demuestra también a Dalmi. Entonces ahí peor todavía, como que sigue, como que ahí la competencia sigue dándose, ¿no? Sí, a mí me gusta que igual salgan varias escenas o en varios capítulos salen varias partes en las que compiten ellas. Sí. O sea, de por sí, como dices, competencia sana, es verdad, porque la primera competencia es la de ¿con quién quieres quedarte? ¿Con Sí. papá o mamá? La segunda competencia es cuando ellas postulan a Sandbox. Sí. Entonces, Dalmi y ni ella tenían ideas de que estaban ambas iban a entrar. Ambas iban a postular. Entonces, Exacto. esa competencia de ya, ok, ¿quién queda y quién se va a convertir finalmente en la directora de Samsantec? Ajá. Porque hubo este momento de reclutar más miembros para que tu emprendimiento empiece en sí. en esta, ¿cómo se dice? Como programa de postulación. Claro. Era como algo así. Entonces, hace esta competencia. Luego, cuando ya los emprendimientos ya están funcionando, hay un proceso de demo en el que cada quien presenta su idea de negocio, entonces tienen que demostrar. Sí. Esa es como una tercera competencia que le veo. Entonces, es como... Todo el tiempo. Todo el tiempo están que compiten sanamente, pero se ve este crecimiento que ellas tienen, ¿no? Sí. De niñas a empezar desde cero, en realidad, en negocios, en el medio del negocio. Entonces, como que eso me va gustando de la relación de las hermanas. Y aparte, es como que al final de todo, que como dices, Dalmi empezó a trabajar con la hermana. En un inicio yo pensé que la hermana no le iba a aceptar, ¿no? También. Pero en realidad, me imagino que no quisieron que el drama sea más de competencia entre ellas dos, sino como ellas unidas, otra vez, pueden hacer algo muy bueno. Claro. Y me gusta que Inge, al menos, agarra y la reta constantemente dentro de la misma empresa, porque dice, cumple este objetivo para que la empresa le vaya bien. Sí. Te lo digo como directora, algo así. Sí. Y yo dije, Inge, o sea, es muy capa. es muy mujer. capa. De todo esto, al final, le enseña un montón y la reta a Dalmi para seguir creciendo, en realidad. Entonces, eso me gustó mucho del personaje de Inge. Me encanta. Quería mencionarla de todas maneras, por si acaso, porque... No, sí, es que al final, o sea, siento que o sea, digamos, no entra dentro de esta temática amorosa, porque en ningún momento se muestra algún interés de ella hacia alguno de los personajes, pero siento que es una personaje clave para lo que tiene que ver con el desarrollo de los negocios, o sea, o cualquier situación que se da entre Samsantec o su empresa o lo que sea, ella aparece igual. Sí, quería cerrar lo de Inge porque hay una parte que me da pena, que es cuando ella renuncia al apellido del padrastro. Sí. Entonces como que me da pena porque, bueno, mientras va surgiendo el drama, la abuela es que se empieza a quedar ciega, ¿no? Tremendo spoiler, se empieza a quedar ciega. Entonces, Inge se sintió culpa de que cambió su apellido naturalmente mientras decidió irse con la mamá y la mamá se volvió a casar, pero sintió de que no podía ir a la casa de la abuela o verla porque todavía tenía el otro apellido. Entonces, lamentablemente, Inge se da cuenta de que ya puede, o sea, no se da cuenta que puede, sino ella ya siente que puede ir a la casa porque ya obtiene otra vez su apellido original. Entonces, lamentablemente es que la abuela ya está ciega y no puede verla, ¿no? Se debe haber arrepentido mucho de eso, pero al menos ese siento que fue el reinicio de Inge por el lado personal. Sí, esa escena fue muy, muy feeling. Sí. O sea, inevitablemente lloras cuando la ves, ¿no? Claro. Pero sí, siento que igual de cara hacia el final, como que todos los dilemas que pasó ella con como reencuentro con la abuela, cesa, ¿no? O sea, cesa y cierra o sea, ella inicia como Seo Inge, todo el dorama es Won Inge y cierra siendo Seo Inge nuevamente, ¿no? Entonces, es muy bonito ella, o sea, creo que es igual importante como mencionarla. Sí, porque justo hablando de eso ya introducimos a la abuela y lo que le sucede a la abuela, pero en el caso de la abuela, queríamos más hablar de la relación de la abuela con Ji-Pyeon. Sí. Porque es muy raro, porque es bien random. O sea, sí, es muy random. Se crea la relación de la abuela y Ji-Pyeon de manera muy random, volviendo desde el pasado, en el que Ji-Pyeon en realidad también había ganado un concurso,
había ganado un dinero, pero no tenía familia, no No. se demuestra que tiene familia. No. Entonces no sabía él dónde vivir Ujú. y fue que justamente la abuela lo ve Lo acoge, fuera de ¿no? su tienda, Claro. lo acoge, le ofrece dónde dormir Ujú. y se empieza a crear esa como conexión entre la abuela y él. Y la abuela lo llama como buen muchacho o buen chico en la Sí. traducción. Ujú. Pero se crea una conexión bonita Es verdad. y siento que más se creó por una necesidad que cada uno tenía, ¿no? Por ejemplo, él tenía esta necesitaba un adulto para crear una cuenta bancaria y poner todo ese dinero que ganó. Es verdad. Mientras que la abuela necesitaba a un joven Ujú. que le pueda como ayudar a escribir estas cartas para que su nieta no se No sienta sufra. sola Ujú. de haber perdido a la hermana, a la mamá y lamentablemente el papá que fallece. Entonces, justo esta necesidad creo que hace que ellos se vuelvan cercanos Es verdad. y me pareció loco, ¿no? Más adelante, como ayuda a crear la relación de los otros personajes hacia Jipion, pero la abuela es la que Marca todo. marca todo ahí. O sea, la abuela hace que, claro, es la, como decía, el ancla, ¿no? Un poco conecta todos los personajes. Y es verdad, o sea, yo creo que en ese momento él necesitaba a alguien que lo acompañara. O sea, creo que la abuela incluso como que al inicio quizás no se daba cuenta de cuánto impacto estaba teniendo en él, porque Claro. él cuando ya crece, pasan los años, él siente que sigue en deuda con la señora, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, en todo el drama vemos a él sufriendo o haciendo lo que sea por tratar de compensar o devolver todo lo que ella lo ayudó a él, ¿no? Porque digamos que él ya de grande incluso tiene todo el dinero del mundo, no le falta nada, pero sigue sin tener a alguien, o sea, ella ya no estaba con él, ¿no? O sea, muchos años, y cuando se vuelve a reencontrar y ve esos detalles de ella para con él, o sea, él, oye, come esto, o o sea, él, creo que yo, todo el drama lloraba, y en verdad es como que uno ve y dice, claro, o sea, porque no todo es plata, ¿no? Y para él, al final, ella era su familia, ¿no? Esa es un poco la realidad también. Sí, creo que el gran aprendizaje que le dio la abuela fue en este tema de, ok, pasa las circunstancias que se necesitan uno al otro sin decirse, Claro. sin decirse que se necesitaban, pero el tema es cuando la Jipion va a retirar el dinero Uh-huh. y encuentra que la cuenta bancaria estaba vacía. Claro. Entonces él pensó, bueno, por instinto alguien pensaría, la abuela me robó el dinero. Me robó todo. Uh-huh. Entonces él va a enfrentarla prácticamente y observa de lejos es que como la abuela le está dando dinero a su hijo, al papá de las chicas. Entonces, porque para todo esto fue que el papá quería crear este emprendimiento y para crear un negocio necesitas invertir, ¿no? Obvio. Entonces, y ella le dio la abuela le dio de sus ahorros, entonces Jipion, sin saber el contexto, lo ve de lejos y dice, la abuela me ha robado y se lo ha dado a su hijo. Entonces, y le gritó. Molesto, le grita y toda la abuela, y la abuela al final entra a su casa para decir, este es tu dinero, yo solamente retiré todo el dinero, claro. Le di lo mío a mi hijo y este es tu dinero. Y entonces, él prácticamente se va, yo creo que por un lado avergonzado. Porque la juzgó en una. Uh-huh. Dos, porque igual él había ingresado a la universidad y dijo como que ya me voy a estudiar, igual necesitaba mi dinero. Uh-huh. Y se fue, entonces con esos dos motivos se fue, y tampoco es que se fue como que en buenos términos, creo que se sintió muy culpable de su reacción hacia la abuela, que hasta la abuela igual fue a despedirse de él a la estación de bus cuando era niño, o sea, le compró unas zapatillas porque vio que sus zapatillas estaban muy desgastadas. Entonces la abuela, a pesar de toda esa confusión que él tuvo hacia él y la criticó o la juzgó, es que de la abuela demostró ser una muy buena persona ante él. Entonces creo que esa mini historia fue que lo impactó tanto para que se sienta como en deuda con ella, ¿no? Sí, es verdad. No necesariamente monetariamente, porque quedaron parches en realidad, sino en cuestión de deuda como emocional, se puede decir. Sí, algo así. Entonces sí, es tan fuerte que sí. Y justo es que de alguna forma creo que Jipion, mientras escribía las cartas, se enamoró de Dalmi. Sí. Entonces ahí es que hablamos del triángulo amoroso. Al fin. Siento que igual el triángulo amoroso como incorpora todo, porque también un poco, digamos, claro, a mí lo que me frustra a lo largo del drama es
que no sé por qué, o sea, dime tú qué piensas, ya, pero yo dije desde un inicio, ¿por qué no Han Ji-pyong se hizo pasar por Nam Do-san? O sea, esa fue mi reacción inmediata, pero de ahí me acordé de que este men, o sea, este chico al final es inversor, o sea, trabaja y sabe un montón de cosas de inversiones y todo ello, y al final conoce todo este mundo de Sandbox. Entonces, quieras o no, si ella iba a llegar a ¿no? O sea, porque por ahí es donde él la ve por primera vez a Sodalmi. Ella estaba sentada cuando estaban en esta ponencia. Público, sí. Entonces yo dije, pucha, ahí ya no, pues porque a él ya lo presentaron como el señor Han. De ahí dije, claro, no había forma de que él se haga pasar. Pero a lo que voy es como, ¿por qué no desde el inicio Obviamente no hubiera drama si no se hubiera hecho desde el inicio que él era el que escribió las cartas. Pero voy al hecho de que él al final también trata de seguir encubriendo esto que crearon con la abuela, que es lo que desata todo este triángulo amoroso. Ahora, a Nam Do-san, Sodalmi llega a él porque al final, como les dije, no había redes sociales de este hombre, o sea, la pobre estaba en desesperación, pero como Sam Santek estaba pasando por una situación económica medio complicada y ya los papás le empiezan a decir, tipo, ya no vamos a financiar más, o sea, necesitamos ver resultados, él empieza a vender todo lo que tenía. Todo. Sí. Y dentro de esas cosas que vende la pelota de béisbol de este jugador que comentábamos al inicio, que decía Follow Your Dreams, ¿no? Y él pone como postea de que lo va a entregar en persona y todo, y justo ella vuelve a entrar a buscar como Nam Do-san, y sale este post de un Nam Do-san que está vendiendo una pelota de béisbol. Y ella dice, ya, ok, perfecto, como que o sea, tiene que ser él, como que lo voy a conocer en persona y todo ello. Paréntesis. La chica también, o sea, Dalmi se da cuenta de que era él porque él, junto a la pelota, subió una foto de él. Es verdad. Para decir, sí es real, o sea, soy yo y el jugador me la dio. Entonces, quiso más él comprobar de que la pelota es real, la firma real del jugador, pero para Dalmi, que descubrió eso, es ella para darse cuenta que sí era el Do-san real que estaba buscando. El de la foto del periódico. Porque ella sabía que era el del periódico. Ajá. Para todo esto, para que se entienda de que por qué el periódico, es que Ji-pyong, cuando estaba escribiendo las cartas y la abuela le dice, escribe las cartas, dice, inventemos un nombre, ¿no? Porque él mismo no quería poner su nombre, Ji-pyong. Entonces, es que ve en el periódico, ve a un chibolo que ha sido premiado y dice, Do-san, se ve inteligente y todo, ganó un premio. Y escriben Do-san. Entonces, fue por ahí que Dalmi sabía que era el niño que ganó este premio. Ve la misma foto en la aplicación donde estaban vendiendo estas cosas. Es verdad. Entonces ahí hizo el clic ella, de que existía el Do-san realmente y seguía vivo en realidad, ¿no? Claro. ¿Quién iba a saber? O sea, me da risa porque de hecho ya una vez que ella lo encuentra a él, le dice que por favor tienen este evento que comentábamos, ¿no? De que por favor, si puede ir, que no sé qué, ¿no? Y claro, o sea, al final es como que no se sabe, o sea, no se sabía qué podía pasar, la verdad, ¿no? Para mí la escena en la que él aparece es como, grito interno, sí. ¿No? Porque, claro, o sea, al final ella va toda avergonzada, no sabe qué va a pasar, y de la nada aparece Nam Do-san, o sea, pero y él aparece, tipo, muy diferente, ¿no? A quién es él en verdad. Entonces, Transformado, todo producto de Ji-pyong también, ¿no? O sea, sí. Como que él mete mano ahí. Ji-pyong fue muy importante ahí porque él, pensando más en la abuela, tengo que ayudar a la abuela, es que va a buscar a este Do-san por sus propios medios, lo encuentra, se entera de que justo Do-san iba a encontrarse con Dalmi para venderle esta pelota. O sea, le dice que no vaya, lo intercepta prácticamente en ese mismo lugar donde se iban a encontrar. O sea, todo fue ese timing preciso, pero Ji-pyong es el que quiere seguir con esta mentira de las cartas, en realidad, para proteger a la abuela también. Es verdad. Porque la abuela no quería revelar. Entonces, es como que era más Ji-pyong del lado de la abuela, en realidad, por decir así al inicio. Entonces, por todo esto es que prácticamente a Do-san le estaba yendo tan mal en su emprendimiento y lo mostraban como un chico bien nerd, honestamente, que nunca... No tenía interacción con chicas. Y los amigos. Sí, o sea, lo mostraron con ese estereotipo. Entonces, como que para Do-san le cayó perfecto de que, qué coincidencia que usaron mi nombre y me dieron esta oportunidad de interactuar con una chica y hacerme pasar por otra persona. Porque a todo esto, ¿no? Ji-pyong le ofrece hacerse pasar, pero también le ofrece dinero, ¿no? Claro. Entonces, aquí estaba en el dilema de que el dinero le sirve para mejorar en su empresa. Sí.
O también, no sé, ¿no? Es que igual también querían que él en verdad al inicio no le pide plata, le pide que él invierta en él, o sea, lo asesore un poco, Sí. ¿no? Y él no quiso, o sea, él dijo que Samsung Tecna... Para esto, el Ji Pyong era bueno en su trabajo, pero también era una basura, o sea, te hacía los comentarios horribles, daba mal, o sea, el feedback no lo sabía dar de manera correcta, todo. Cuando conoce a Samsung Tech, para él, ellos son unos perdedores, o sea, Sí. han desperdiciado 2 años, le dice a él que ha hecho que sus amigos desperdicien su vida para invertirlo en tiempo con él, porque al final eso no iba para nada. Pero bueno, al final lo necesitaba, entonces como sea, le ofrece plata, y él le dijo como que no, al final como ayúdanos a entrar a Sandbox. Al final él se niega, o sea, pero él se compadece un poco también de Dalmi, ¿no? O sea, y al final decide presentarse. Y ahí surge todo. O sea, para mí de ahí, yo pienso que él no pensó que se iba a enamorar de ella. O sea, él supuestamente iba a cumplir como que la función. Y claro, iba a ir a ayudar, que no sé qué y todo. Y, o sea, él no la conocía a ella en persona también. Entonces, cuando la ves, como que se enamora, ¿no? Porque es Susi, o sea, sorry, pero bueno. Si saben de quién actriz estamos hablando, o sea, han visto el drama, es muy bonita, ¿no? Claro. Entonces, ahí empieza todo. Y claro, o sea, también empieza como que de cara hacia afuera, él comienza a mostrar a alguien que no es, ¿no? Porque como que se da a entender como que Samsung ya era algo constituido, era una empresa que le iba bien, todo eso. Y de ahí se encuentran ellos en Sandbox y ella se da cuenta que al final él no era la persona que él decía, o sea, de lo que habían pintado como Nam Do-san. Ella ya ahí todavía no se había enterado lo de las cartas, o sea, solo sabía que todo lo que él había como que demostrado no era verdad, ¿no? El carro era el de Ji Pyong, o sea, el Ji Pyong le prestó el carro. La empresa y todo cuando lo llevaron las cosas, lo llevaron a la oficina del señor Han, ¿no? O sea, de Ji Pyong. Entonces al final, todo mal, o sea, como que al final yo pensé de verdad que ella se iba a enojar con él, pero al final lo que sucede es que se le da la oportunidad y ella, pero en ese momento no se ve, ¿no? Sino que cuando hacen esta hackathon, ella queda como para que sea CEO de alguna de las empresas. Y lamentablemente Samsung Tech, ninguno de los tres pasó los filtros para ser un CEO. Y necesitaban a alguien que los ayude. Y al final, obviamente, pues Nam Do-san, o sea, apuesta por Sodalmino. Claro, o sea, ahí quiero comentar de que es gracioso porque, sí, para esto, Ji Pyong y Do-san y la abuela pensaron de que esta mentira de crear el Do-san que Dalmi tanto le gustó de las cartas no se iba a salir de las manos. Que iba a durar solamente un día, una noche, para Dalmi demostrar a su hermana que es exitosa. Es verdad. Sea, realmente todos pensaron que iba a durar un día, pero lamentablemente la mentira que era chiquita se empezó a crecer más y empezó a crecer más, entonces ahí fue que por las circunstancias y todos apuntaban a entrar a Sandbox, es que se empiezan a descubrir las verdades de a poco, ¿no? Sí. Entonces fue casi por eso, pero mientras hablabas también ahí cuando ya aparece Do-san que acepta, ¿no? Acepta mostrarse ante Dalmi y aparece Ji Pyong y todo, es que Dalmi tiene una constante dilema entre me gusta el Do-san de las cartas, o sea, Ji Pyong que escribía las cartas, o me gusta el Do-san actual con el que veo, porque ella igual le contaba a su abuela, me parece un poco raro, no sé que son las mismas personas, bueno, pero siento que eran diferentes. Pero siento que son diferentes, entonces, más que si descubrir la mentira o no, para ella estaba muy emocionada de realmente le estaba funcionando, que conoció a un Do-san, que logró demostrarle a su hermana que no mintió y cosas así, ¿no? Claro. Entonces, para ella no le cabía la opción de que era una mentira, ¿no? Sí, y para la abuela que la miraba y creó la mentira, sí dijo como que pucha, ¿no? Me da pena, pero prefiero que no le rompan la ilusión ahorita. La abuela también tuvo mucho en el tema de esas decisiones. Sí. Entonces, Ji Pyong no quería ir en contra de la abuela, al contrario, la apoyaba mucho. Sí. Entonces, por ahí, ¿no? O sea, por ahí es que se da, ¿no? Pero la verdad que la vida ya te hace descubrir las verdades porque no puedes mentir por tanto tiempo. Es verdad. Y también Do-san se empieza a dar cuenta de que no quiere seguir mintiendo. Es verdad. Él sufre por ese lado y Ji Pyong no es que quería seguir con la mentira, pero por otro lado Ji Pyong estaba en negación. Sí, o sea, no quería admitir que le ella. interesó Dalmi en ese entonces y que ahora que interactúa con ella también. Entonces, justo igual mencionabas
lo de cómo criticaba mucho Ji Pyong, pero por ese lado es que este contraste de Dalmi que tiene que decidir qué Do-san le gusta, es que también hacen estos personajes muy diferentes en cuestión de... Yo a Ji Pyong sé que criticaba mucho y es así, pero sus comentarios fríos lo hace desde un lado racional. Es verdad. Piensa muy racionalmente, entonces no es que te critique porque te odie. De frente odiaba a San Santec y a los chicos y de esto, pero lo veía del lado racional, o sea, es verdad. Tu emprendimiento no lo veo bien, tienes que mejorar, aunque lo diga de una forma un poco muy fría, pero a veces es necesario. Es verdad. Entonces, él actuaba de manera racional y creo que las decisiones que hizo para ayudar a la abuela también lo hizo racional. Exacto. En cambio, Do-san, lo hemos visto, aparte de inferior, siempre he sentido el nivel de inferioridad, actúa mucho por el lado emocional. Es verdad. Entonces, este contraste de emociones que tiene también hace de que el dorama tenga mucho fruto, ¿no? Sí, es verdad. De diferencia y de historia. Entonces, yo quería mencionar eso de la... No es que me parezca como que, es muy duro, pero la gente también tiene que ser dura en algunos casos. Es que es parte de su trabajo. Como mentor, también le conviene que sea así. Es verdad. Entonces, eso quería mencionar por ese lado. No, es muy cierto. Ahora, como que justo ahorita que decías como que estos dos perfiles, ¿no? Igual siento que también cuando ella está en este dilema de qué Do-san estoy enamorada, ¿no? Es como que, o sea, lo que pasa es que siento que, claro, Ji Pyong fue este Do-san que la acompañó a través de las cartas en estos momentos tan importantes, ¿no? Y ella vivió toda su vida ilusionada con la idea de que se iba a encontrar con él. Tanto así que se menciona, o sea, que había un montón de chicos interesados, le invitaban a salir todo y ella como que veía hay un momento donde le cuenta a la abuela y le dice, ay no, o sea, se muestran varias fases en donde ella como que está o saliendo, o conociendo a alguien y siempre le veía algo negativo. O decía, Do-san haría esto, o Do-san, o sea, como que ella realmente se imaginó que iba a terminar con él, o sea, y le cerraba la puerta del amor más allá, o sea, solo era Do-san, ¿no? Y claro, cuando ya lo empieza a conocer y se empieza a dar cuenta que hay cosas que él no recordaba, o hay cosas como que no, había mucha disonancia entre lo que ella leía en las cartas y lo que él veía en él, como que se empieza a cuestionar, pero ¿sabes qué también siento a la par? Que es como que ya ella ya no se empieza a enamorar del Do-san, ya no se empieza a quedar como que con la imagen o a enamorar solo del Do-san de las cartas, sino ese amor como que cambia, transiciona y empieza a darse cuenta de cositas en él que le empiezan a enamorar a ella. ¿Cómo me doy cuenta de eso, ya? Cuando ambos logran poder entrar a Sandbox, tienen la oportunidad de empezar ahí como que con San Santec y ella asume ser el CEO, consiguen a esta nueva miembro que era Saha, creo que es, o Saha, el personaje, y son estos 5 los que sacan adelante todo. Cada uno empieza a dar ideas de qué pueden hacer, ¿no? Para la empresa, o sea, como que qué es lo que van a vender, qué idea de negocio tienen. Y ella como que se da cuenta de la mente brillante de él, o sea, pero era ella, yo siento que, ¿cómo me doy cuenta que ella se termina como que enamorando de él? Porque era ella constantemente afirmando todo lo que él hacía. O sea, si él tenía una idea, le decía, sí, vamos, hay que hacerlo. O él dudaba de algo y le decía como que no sé qué. O sea, todo el tiempo se ve a ella como que animándolo a él. Y me encanta porque, o sea, al final, yo pienso que algo que al final como que gana su corazón es cuando él decide apostar por hacer una app para personas discapacitadas, ¿no? Visualmente. Y hay algo que mencionan que quizás debimos haberlo dicho en la parte de emprendimiento, pero no me importa, creo que igual es súper importante como que decirlo ahorita, motivo, ¿no? Sí. Pero algo que me encanta que hablaban era como que no es, o sea, tener una empresa no es solo con fines de negocio, o sea, como que ¿es importante las ganancias? ¿Es importante todo ello? Claro que sí, porque obviamente uno necesita como que sostener ese negocio, pero decía, si no lo hacemos con la finalidad de ayudar a alguien, no sirve de nada. Estoy como un poco parafraseando, ¿no? Y cuando él da esa idea de negocio, como que ella como que apoya eso, porque ella también quería hacer algo. O sea, ahí ¿por qué digo que ella se empieza a enamorar del verdadero Do-san? Porque yo creo que en este caso ella se da cuenta de que habían convicciones y valores que los unían. O sea, y quieras o no, o sea, Ji Pyong sí es el Do-san de las cartas, pero él ya no tenía ese rol como que, digamos, él no era a alguien que
ella estaba compartiendo tiempo constantemente. Era su mentor y era como que te hago las preguntas y tú me ayudas y tú esto, me criticas, qué sé yo, pero quien realmente apostaba por las ideas de ella, como que vamos y todo ello, era él. Y si ella le decía, podemos hacer esto, le decía, yo no sé cómo, pero lo hago. Y él le decía, sí, yo confío en ti. O sea, como que empieza a hacer una dupla maravillosa y claro, más aún teniendo ambos en común este emprendimiento de vamos a hacer algo que va a ayudar a la vida de las personas. O sea, el reconocimiento de imágenes sumado a el tema de usar como una especie de Alexa para como que ayudar a las personas, ¿no? Que usando una cámara puede decirles qué es lo que hay frente a ellos o si no leen algo, como que les va a facilitar muchas cosas que en la vida diaria es difícil para personas que tienen discapacidad visual. Como que ese compartir un mismo propósito, ¡pum! Como que yo siento que ahí es que ella... O sea, por más que dudaba, porque muchas veces se muestra que ella duda. Dudo que es él, pero algo tiene que hace que yo lo quiera apoyar. Sí. Y también él fue el único que apostó por ella. Tú sé mi CEO, o sea, yo quiero que tú me... ¿no? Sí, está enamorado, obviamente, pero apostó por ella también. Ahí, aparte de eso, es como en esa primera parte que él tiene que elegir quién puede ser la directora de su emprendimiento entre la hermana que es Inge o Dalmi. Sí. Ahí era como una similitud de la personalidad del padre en Do-san, porque es como que él le dice a los amigos cuando se juntan como que al lado para ver a quién decidimos, ¿no? Y los amigos decían como que, oye, pero Inge tiene los contactos, Inge es más capa. Y luego se enteraron de que Dalmi creo que solo terminó la secundaria. Y para el lado de Do-san, o sea, una frase así clave que dice es como que, mira, Inge nos está ofreciendo trabajar con ella. En cambio, nosotros no queremos trabajar por otros, queremos decidir con quién trabajar. Ajá. Y yo quiero trabajar con Dalmi, una cosa así. Entonces, ahí es cuando dije, es tal cual la frase del papá de que no quería trabajar para otros, sino él trabajar con alguien, o sea, como que no haya este tipo de jerarquía, ¿no? En la empresa. Entonces es que los amigos, ahí viene el rol otra vez de los amigos, lo apoyan tanto a Do-san en sus decisiones que dijeron, decide tú, te apoyamos. Sí. Entonces, ese fue el clave para su lado de él, su forma de pensar, ¿no? Porque en ese momento solo había conocido a Dalmi por esa noche anterior o previa que se hizo pasar como Do-san exitoso, pero me refiero, o sea, ahí no le gustaba todavía, simplemente le interesó, ¿no? La chica, pero, o sea, dije ahí, eso fue muy bueno para ese lado, como decidir, ¿no? Sí. Y de ahí ya que se le suma mucho la parte romántica y amorosa que le va sumando, ¿no? A mí escenas claves que me dan risa porque lo toman como un tontito primerizo, una cosa así. Es cuando, bueno, él está manejando el carro, el convertible, y de la nada, ella, después de toda la situación de que se reencontró con la hermana de la mamá, y está mirando hacia el... Era el río. Está mirando hacia el río, y de la nada dice, ah, qué bonito, y él, esa típica escena en la que él está mirando a la chica, y dice, ah, sí, qué bonito, pero no se refiere al río, se refiere a la chica. Ahí, literalmente, me review como que... así. Es muy que me gusta. A mí, o sea, un momento que me da así, que yo me quedé así también, así como él, porque ella le pregunta, o sea, hay una parte en donde él le pregunta qué es lo que le gusta a ella de él. Oh, sí. ¿Ya? Y esa parte es como... Me encanta porque le dice como que, fuiste una persona muy especial para mí, tus cartas fueron un consuelo. Y todo el momento, o sea, todas las cosas que ella iba enlistando, él decía, no era yo, ¿no? Sale no la voz en off de su pensamiento. Claro, sí. no era yo, porque al final era él, era Han Ji-pyong, ¿no? Pero, y luego le dijo, ¿y qué más, no? O sea, como que seguía preguntándole para ver si había algo de él que le gustara. Sí. Y ella le dice que le gustaban sus manos, ¿no? Me dijo, me gustan tus manos, ¿no? Y él dijo, como que, ese sí soy yo. Y me daba risa porque cuando él como que la acompaña, la va a dejar a su casa en un momento en que están en el bus y todo. Y ella le dice, pues, o sea, como que, oye, tus manos, que no sé qué. Y le agarra la mano y él estaba como, o sea, estaba friqueando. El pata, o sea, era... cero experiencia, o sea, eso sí me da risa porque, de hecho, como que sí no lo apagué, ¿no? Ay, perdón, pensé que había apagado mi micro, lo había tocado así. Ya, el pata era cero experiencia, o sea, literalmente es como que cualquier cosa que ella hacía, él se quedaba así como que,
se friqueaba, ¿no? Sí. La escena de la mano a mí me dio risa, porque él Había- estaba así como que... Una escena también que le suma a ese lado es cuando le dice a Jipion de que primera vez que una chica le había mandado un mensaje, que no era su mamá, sumó a la cantidad de escenas así que hicieron para que demostrar que él era como primera vez. Era bien nerdo, Bien sí. nerd, sí. Pero nerdo en todo, o sea, sí, era bien nerdo y era bien quedado, o sea, en todo sentido. Como que el La chico no- mamá también agarró y le pegó. Es que era muy torpe, entonces hasta la mamá misma se decepcionaba un poco de como que, ay, Dios mío, este chico, ¿no? Pero sí, o sea, se ve también como esta inocencia de parte de él, ¿no? En como que conocerla, obviamente se enamora. Al final como que al final las decisiones que él empieza a tomar luego de conocer a Dalmi eran siempre pensando en ella. O sea, de hecho, solo como voy a correr y voy a resumir un montón de capítulos. Pero bueno, al final Samsung Tech lanza este aplicativo de Noonjil, creo que se llamaba, empieza a ser de ayuda para muchas personas. Se viralizó gracias a que el beisbolista le llegó la información de que este chico que hace años él le había regalado esta pelota, había sacado un emprendimiento y ¡pam! Como que de la nada se dispara la aplicación, mucha gente empieza a descargarlo, mucha gente empieza a usarla, que no sé qué. Y Samsung Tech logra un reconocimiento grande, ¿no? Tusto, una empresa muy grande en Estados Unidos que invierte en este tipo de emprendimientos, compra a Samsung Tech. Samsung Tech se vende y la realidad es que al final la promesa de que iban a comprarlos y todos iban a permanecer no se cumple. Y lo que sucede es que los programadores son los que tienen que ir a Silicon Valley, ¿se dice? Ok. Entonces, todos ellos se van y suceden estos 3 años en el que Namdo-san y Sodalmi están distanciados, ¿no? Porque para esto sí llegaron a estar juntos. No se ve ningún momento en el drama donde él le pide a ella ser su flaca, pero se da a entender de que ellos están juntos. Sí. Y cuando, claro, ella luego al final se entera de que él no es el chico de las cartas, no solo es por eso, sino por muchos otros motivos, y ella no quería tampoco como que, a mí me da la impresión de que ella no quería ser un estorbo para que él no se vaya a Estados Unidos, y rompe con él. 1 week later.